Antes de entrar en el tópico que nos compete sobre la regulación del metabolismo intermediario, debemos recordar un poco qué es el metabolismo. En las clases de bioquímica general sabemos que el metabolismo no es más que la conversión de un compuesto, al que llamamos sustrato, en otro compuesto, al que llamamos producto, ya sea por medio de una o de una serie de reacciones químicas, todas catalizadas por enzimas, y que constituyen una ruta metabólica. Cada uno de esos pasos consecutivos en una ruta metabólica conlleva un pequeño y específico cambio químico. Puede ser una remoción, puede ser una transferencia o puede ser una adición de un átomo en particular, como el hidrógeno, o de un grupo funcional, como el grupo fosforilo. El sustrato se transforma en un producto mediante una serie de intermediarios metabólicos llamados en forma genérica metabolitos. Ahora, ¿qué es el metabolismo intermediario? El metabolismo intermediario comprende dos subconjuntos del metabolismo. El primero son todas aquellas reacciones que tienen que ver con el almacenamiento y la generación de energía metabólica. Vale decir que este grupo de reacciones también se le conoce como el metabolismo energético. Son todas aquellas reacciones que nos proveen energía o que almacenan en macromoléculas que luego nos pueden proveer de energía. Y el segundo subconjunto que forma el metabolismo intermediario son todas aquellas reacciones que tienen que ver con la biosíntesis de compuestos de peso molecular bajo, que usualmente van para excreción, y compuestos de almacenamiento de energía. El metabolismo intermediario no incluye a los metabolismos de los ácidos nucleicos ni al metabolismo de las proteínas. O en forma genérica podemos decir que el metabolismo intermediario no incluye ninguna reacción metabólica en donde se necesite una molécula molde que sea necesaria para la producción de otra molécula, como es el caso de los ácidos nucleicos o de las proteínas. Los primeros necesitan como molde otro ácido nucleico y los segundos necesitan ARN mensajero como molde. Por otra parte, el metabolismo está dividido en dos. Catabolismo, que usualmente asociamos con la producción de energía, y el anabolismo, que lo asociamos con la biosíntesis y con la excreción. En el primer caso, los nutrientes que comemos en los alimentos, o los nutrientes que vienen en los alimentos que consumimos, son las moléculas que nos proveen energía: los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Todas ellas son degradadas en estas reacciones del catabolismo y paso a paso van liberando energía. Esa energía que está contenida en estas macromoléculas tiene tres destinos. El primero de ellos es la producción de ATP, almacenar esa energía química bajo la forma de ATP. El segundo es la reducción de cofactores, que son moléculas que transfieren electrones, como lo son el NADH, el NADPH y el FADH2. Es lo que llamamos el poder reductor. Y la tercera vía es la de esa energía. La tercera vía que lleva esa energía
es la disipación bajo la forma de calor, parte del cual se utiliza para el mantenimiento de la temperatura corporal. Estos nutrientes que consumimos, luego de pasar por estas reacciones catabólicas, quedan reducidos a productos finales de poca energía y usualmente van para excreción como el dióxido de carbono, el amonio y el agua. Por otra parte, en las reacciones anabólicas o reacciones del anabolismo, se utilizan moléculas precursoras como los aminoácidos, los azúcares como la glucosa, los ácidos grasos y las bases nitrogenadas para sintetizar, para construir macromoléculas, como las proteínas, como los polisacáridos, ya sea el glucógeno o el almidón, lípidos como los triacilgliceroles o los fosfolípidos y los ácidos nucleicos, ADN o ARN. Algunas de estas macromoléculas son forma de almacenamiento de energía, pero otras cumplen diversas funciones en la célula. Estas reacciones anabólicas necesitan una fuente de energía para poder ocurrir. Y esa fuente de energía viene dada por la energía química que se almacenó bajo la forma de ATP y en segundo lugar por el poder reductor que está contenido en los cofactores NADH, NADPH y FADH2. Ahora, todo ese conjunto de reacciones metabólicas forman lo que a mí me gusta llamar la maraña metabólica. Y el tópico que nos compete intenta mostrarles cómo es posible regular esa maraña metabólica en distintas condiciones de la célula o la célula en distintas condiciones metabólicas o esas mismas reacciones en distintos tejidos u órganos del organismo. Es una representación de esa maraña metabólica, es esta imagen en donde podemos observar un montón de puntos. Cada uno de esos puntos es un metabolito. Donde comienza la ruta sería el sustrato, donde termina es el producto y todo el resto son metabolitos. Y fíjense que hay una diversidad de reacciones. Por ejemplo, en la parte central tenemos el metabolismo de los carbohidratos. En la parte superior izquierda tenemos el metabolismo de los carbohidratos complejos, el metabolismo de los lípidos complejos. Hacia la derecha tenemos el metabolismo de los nucleótidos, que forman los ácidos nucleicos, la degradación de compuestos extraños al organismo de los xenobióticos. Luego, en anaranjado, tenemos esquematizado el metabolismo de los aminoácidos y de otros aminoácidos. Hacia la izquierda tenemos el metabolismo lipídico, el metabolismo energético abajo, y así sucesivamente. Tenemos un montón de metabolismos, de rutas metabólicas que se interconectan entre sí como autopistas. Se cruzan, metabolitos de una ruta se comparten con los de otras rutas, etcétera, etcétera. Todo eso forma esa maraña metabólica. Si vamos afinando la vista dentro de esa maraña, podemos tener en esta imagen, podemos ver en esta imagen el metabolismo de los carbohidratos. Aquí está representado esquemáticamente el metabolismo de los carbohidratos y seguramente reconocieron esta línea vertical que tiene que ver con los metabolitos que conforman la glucólisis y la gluconeogénesis. Luego al final está la oxidación de piruvato y el ciclo de Krebs, que es esta ruta circular. Pero también tenemos otra ruta que vimos en bioquímica general, que es la ruta de las pentosas fosfato. Tenemos por este lado el metabolismo de los aminoazúcares, el metabolismo de piruvato. Por este otro lado, como parte del ciclo de Krebs, está el metabolismo del glioxilato.
Y por acá en la parte superior de la lámina tenemos el metabolismo de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, del almidón, de la glucosa, el metabolismo de los nucleótidos azucarados o aminonucleótidos, etcétera. En la lámina, en la parte derecha de la lámina tenemos esquematizado el metabolismo energético. En la parte superior tenemos las reacciones de fijación de carbono que realizan las plantas y otros organismos, la fotosíntesis, la síntesis de ATP. Tenemos en la parte central el ciclo de Krebs o la parte reductiva del ciclo de Krebs, que se conecta con la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP, como vimos en bioquímica general. Pero también hay otros metabolismos, como el metabolismo del metano, metabolismo de un carbono, de metabolismo del nitrógeno. Acá en verde está el metabolismo de los lípidos o un esquema de ese metabolismo. Y podemos ver las rutas que estudiamos anteriormente, como es la biosíntesis de los ácidos grasos, por este lado, y el catabolismo de los ácidos grasos o la beta oxidación. Tenemos acá la síntesis y degradación de los cuerpos cetónicos, que los mencionamos también en el curso general, pero también hay otras rutas que tienen que ver con los esteroides, las hormonas esteroideas, etcétera. En amarillo está representado el complejo esquema del metabolismo de los aminoácidos. Y aquí podemos ver tal vez los más simples y que mencionamos también en el curso general, el metabolismo del glutamato, de la alanina, del aspartato, que tienen relación con el ciclo de Krebs. Por acá arriba está la biosíntesis y la degradación de los aminoácidos ramificados como valina, leucina e isoleucina. La biosíntesis de aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina y triptófano. El metabolismo de la tirosina, de otros aminoácidos como glicina, serina, treonina, etc. Ahora, en, en estas clases vamos a desenmarañar un poco esa maraña metabólica y nos vamos a centrar en las principales rutas del metabolismo intermediario. Por ejemplo, si partimos del metabolismo de los carbohidratos, que ustedes ya conocen bastante bien, aquí ya les había señalado que estos puntos y líneas más oscuras representan a la glucólisis, oxidación de piruvato y ciclo de Krebs. Si nos adentramos un poco en esa glucólisis, podemos observar en esta otra representación de la maraña que aquí comienza, aquí está la glucosa que es transformada o es fosforilada a glucosa 6-fosfato, isomerizada a fructosa 6-fosfato y así sucesivamente pasa las 10 reacciones de glucólisis hasta llegar a piruvato. Allí el piruvato es oxidado y se transforma en acetil-CoA. Acetil-CoA que entre otras funciones, otras vías puede seguir hacia el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos cítricos como está aquí representado. Si nos vamos a esa lámina, aquí vienen los carbonos de la glucólisis a través de el acetil-CoA que condensa o se transfiere al oxalacetato para formar citrato y así comenzar lo que conocemos como la ruta metabólica del ciclo de citrato o de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. En esta vía se produce energía química bajo la forma de ATP y se produce también poder reductor bajo la forma de NADH y FADH2. Ese poder reductor va a la fosforilación oxidativa, que es una de las rutas metabólicas del metabolismo intermediario o incluso del metabolismo energético,
en donde el complejo 1 de esa cadena respiratoria oxida al NADH y esos electrones se transfieren en la cadena que conllevan finalmente a proveer la energía que le permite a las células sintetizar ATP. ¿Ok? La otra entrada de fuente de poder reductor del metabolismo intermediario es el complejo 2. Y el complejo 2 es la oxidación del succinato a fumarato a expensas de FAT-H2. Y allí se transfieren de electrones de nuevo a la cadena respiratoria que culmina con el proceso de síntesis de ATP. Entonces, ¿cómo se regula todos estos procesos en células de un tejido o de otro tejido, de distintos órganos o dentro del mismo órgano, en distintas condiciones metabólicas? Es el objetivo de estas clases. Muchas gracias por su atención.